Hoy en Jerusalem Deadline. En víspera de Yom Kippur, los mortíferos misiles de Hezbollah caen sobre Israel desde el Líbano. Además, una mirada general a los desafíos que enfrenta Israel con Gordon Robertson, Cindy Jacobs y John Medved. Conversaciones sobre el antisemitismo, la fuerza en la adversidad y las perspectivas de un futuro brillante después de la guerra. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. Hezbollah sigue lanzando cohetes desde Líbano hacia Israel a diario. Las fuerzas israelíes siguen con los ataques contra Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Biden hablaron por primera vez en semanas. Aquí está la última noticia. Hezbollah lanzó el miércoles más de 220 cohetes y misiles contra el espacio aéreo israelí, algunos de los cuales impactaron en comunidades civiles. Una pareja israelí que paseaba a sus perros en Kiryat Shmona murió en un ataque con misiles. Mientras tanto, por primera vez en 50 días, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, rodeado de altos funcionarios, habló con el presidente Biden en una llamada que duró casi una hora el miércoles. Según se informó, Biden le dijo a Netanyahu que Estados Unidos no puede ver ni quiere ver que el Líbano se convierta en otra Gaza. Pero la Casa Blanca sí le echó la culpa de esta guerra a Hezbollah. Durante más de un año, si piensas en lo que ha ocurrido durante más de un año, has visto que Hezbollah ha atacado a Israel y ha rechazado todas las salidas a este conflicto. Esto es lo que has visto. El sufrimiento que estamos viendo en el Líbano podría haberse evitado si Hezbollah hubiera detenido sus ataques con cohetes contra Israel. El Departamento de Estado señala que durante casi 2 décadas el grupo terrorista no ha cumplido el compromiso del Líbano ante las Naciones Unidas de desarmar a los grupos terroristas y mantenerse a kilómetros de la frontera con Israel. Se suponía que Hezbollah debía detener las armas y retirarse más allá del río Litani. Y durante los 18 años transcurridos desde que se implementó esa resolución, se negaron a hacer cualquiera de esas cosas. El ejército respaldado por Irán también ha estado atacando a bases israelíes casi a diario desde el 7 de octubre. Hezbollah ha disparado más de 12.000 cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados contra Israel. Por ahora, Estados Unidos está apoyando los esfuerzos israelíes para eliminar la capacidad de Hezbollah de atacar al Estado judío. En cuanto a la respuesta prometida de Israel a Irán por el ataque de la semana pasada con más de 180 misiles, el ministro de Defensa Yoav Gallant emitió una dura amenaza al régimen. Nuestro ataque será letal, preciso y sobre todo sorprendente. No entenderán qué pasó y cómo pasó. En Gaza, después de meses de silencio, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, ha resurgido para buscar garantías para su propia vida. Según el sindicato de noticias judío, Sinwar está explorando la posibilidad de recibir inmunidad en cualquier acuerdo de cese del fuego para los rehenes. Al mismo tiempo, según se informa, el líder terrorista está llamando a los grupos terroristas a reactivar los atentados suicidas contra objetivos en Israel. En el sur del Líbano, las FDI están demostrando al mundo que Hezbollah estaba dispuesto a usar muchas casas al otro lado de la frontera con Israel. Cada casa es una base terrorista. El portavoz principal de las Fuerzas de Defensa de Israel afirma que las unidades de élite de Hezbollah en la base militar de Radwan estaban preparadas para atacar desde 6 de esos lugares. ¿Ve las granadas de mano que hay ahí? Rifles de francotirador con gran altura, disparando a nuestras fuerzas, disparando a nuestros civiles desde lejos. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que la invasión habría sido incluso mayor que los ataques del 7 de octubre de Hamas. Hezbollah había colocado a sus terroristas en la frontera días después de esos ataques, esperando la orden de atacar. Si bien Israel impidió esa posible invasión, también ha prometido contraatacar a Irán por haber lanzado más de 180 misiles balísticos contra ese país la semana pasada. Pero un alto asesor militar iraní advierte que por cada ubicación que Israel ataque, Irán atacará docenas de ubicaciones
israelíes, tanto civiles como militares. Y la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas vuelve a ser noticia, esta vez como candidata al Premio Nobel de la Paz, después de haber sido nominada en febrero por un político noruego. Se cree que al menos 9 habitantes de Gaza en la nómina de la UNRWA puede haber tomado parte activa en el brutal asalto de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El crítico de la UNRWA, Haile Neuert, se enfadó por las predicciones de que la Agencia de Socorro de la ONU podría haber ganado. Sería una auténtica abominación. Sería obsceno. El hijo de Ayelet Samarano, Jonathan, fue asesinado el 7 de octubre y luego un trabajador social de la UNRWA. Ayelet está disgustada porque la UNRWA haya estado en la prestigia de la paz. Estamos hablando de una organización que está tomando parte muy activa en el asesinato, violación y secuestro de personas inocentes. El secretario general de la ONU, que ha sido crítico con Israel, y la Corte Internacional de Justicia de la ONU también fueron nominados, pero ninguno de ellos ganó el premio, que fue otorgado a una organización japonesa de sobrevivientes del bombardeo atómico. Paul Strand, CBN News, Jerusalén. Recientemente, el jefe de nuestra oficina, Chris Mitchell, comparó sus notas con el presidente de CBN, Gordon Robertson, sobre la ONU, el antisemitismo que viene de Europa y mucho más. A continuación se incluye un extracto de esa conversación. ¿Qué opinas de la situación actual? Ya se trate de la ONU, parece que no deja de lanzar resoluciones contra Israel. Es decir, parece que se trata de una corriente continua. Y última vez que Francia ha dicho que los países del mundo deben retirarle armas a Israel, es que me parece increíble que hayan adoptado esta postura. ¿Qué crees que va a cambiar la situación en la comunidad internacional? No lo sé, pero mucha gente piensa que es alucinante, yo incluido. Y creo que Francia necesita entender, Estados Unidos necesita entender que no se trata solo de la batalla de Israel. Ellos están en la primera línea. Y esto es algo que hemos escuchado durante el año pasado, Gordon. Ya sabes, no se trata solo de la batalla de Israel, es una batalla contra el Islam radical. Esta es una batalla contra fuerzas que quieren destruir la civilización occidental, que quieren destruir a Francia, quieren destruirnos. Para ellos somos el gran Satán, como dije, e Israel es el pequeño Satán. Pero, ¿por qué mantener las armas alejadas o el apoyo diplomático alejado de Israel cuando están luchando por su propia existencia y luchando en nombre de la civilización occidental? Es alucinante. Bueno, señalaré lo loco solo porque me siento obligado a señalar lo loco. En la administración Trump se cortó toda la financiación para la UNRWA. Y la base de eso fue que estaba bastante claro que apoyaban a Hamas y apoyaban los ataques con cohetes contra Israel. Al mismo tiempo entró en vigor la ley Taylor Force y no se podía apoyar a la autoridad palestina con sus pagos de mártires, sus pagos de shahed, donde literalmente se gana una pensión matando judíos. Los Houthis en Yemen fueron designados como una organización terrorista. Bueno, aquí estamos en una nueva administración y en la primera semana restablecieron la financiación a la UNRWA. Los empleados de la UNRWA fueron parte del ataque del 7 de octubre. Los Houthis están disparando contra nuestro propio buque de guerra y nuestro propio Departamento de Estado no los designará como una organización terrorista. Había informes de que nuestro apoyo al ejército libanés ha llegado de alguna manera a Hezbollah. Todas estas cosas nuevamente simplemente aturden la mente. Y uno piensa, cuando el mundo, olvidémonos de la comunidad internacional, cuando nuestro propio Departamento de Estado y nuestra propia administración se darán cuenta de lo que realmente es. ¿Qué cree que ocurrirá el año que viene? Bueno, creo que Israel tiene una opción ahora mismo y después de haber sido atacado por Irán 2 veces el 13 de octubre y apenas unos días y el último martes por la noche me encontraba en un refugio antiaéreo junto con otros 10 millones de personas. Sí, estaba justo allí cuando llegaron los misiles. Sí vinieron. Milagrosamente nadie resultó herido y hubo muy pocos daños y eso habla del movimiento de oración y de que Dios está protegiendo a Israel, como dice el Salmo 120. Creo que Israel, y siento que es hacia donde van, es que van a tomar la decisión de lograr una victoria. Ya sabes, han estado luchando contra Hezbollah o Hamas durante años, pero nunca en camino de lograr una victoria real. Y creo que están planeando bien. Casi están allí en Gaza contra Hamas.
Y parece que irán contra Hezbollah, al menos para tener una zona de seguridad, una zona de amortiguación desde la frontera israelí-libanesa hasta el río Litani, como la tenían hace muchos años. Lo cual la ONU debe de apoyar. Se suponía que debía hacerse cumplir. Exactamente, pero no lo han hecho. Y luego el gran objetivo es hacer con Irán. Y creo que ellos... Esto es un poco alucinante también porque están pidiendo una represalia proporcional por parte de Israel después de haber sido atacado 2 veces. Así que creo que van a hacer algo con Irán, ya sabes, con el petróleo, con lo nuclear o incluso contra el liderazgo. Aún está por verse. Bueno, piensen en proporciones. Si Irán lanza 180 misiles balísticos contra Europa, ¿cuál sería la respuesta de Europa? Si los lanzaran contra nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta debería ser: apoyemos a Israel. Nuestra respuesta: oremos por Israel. Oremos por una victoria total. Y haré eco de lo que Netanyahu ha dicho durante mucho tiempo. Esta guerra podría terminar si Hamás se rindiera incondicionalmente, depusiera las armas y liberaran a todos los rehenes. La presión debería recaer sobre Hamás y no sobre Israel. Bueno, Chris, gracias por tu testimonio y gracias por acompañarnos. Es genial estar contigo, Gordon. Al volver, una nueva encuesta revela cuáles campus de Estados Unidos tienen más aceptación de la libertad de expresión y dónde parece estar en peligro. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice: en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La falta de protección a la libertad de expresión ha fomentado un clima de antisemitismo en muchos campus de Estados Unidos. Los estudiantes están experimentando una orden de mordaza de facto sobre la expresión de sus opiniones sobre Israel o su guerra en 7 frentes. El corresponsal de CBN News, Brody Carter, tiene más información. Algunas de las universidades más prestigiosas se encuentran entre las que más incumplen en materia de protección de la libertad de expresión. Una encuesta reciente concluyó que la guerra de Oriente Medio está profundizando las divisiones en los campus universitarios y fomentando la censura. 2023 fue el peor año registrado en cuanto a gritos en los campus universitarios, y lo es y lo será. Y desde el 7 de octubre han sido casi exclusivamente estudiantes pro-palestinos los que han participado en estos gritos. Y esa es la definición de censura de la turba. Greg Lukianoff, presidente de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, ha estado monitoreando el estado de la libertad de expresión en los campus universitarios durante décadas, utilizando la encuesta más completa realizada hasta la fecha, que abarca más de 250 universidades. En el año 2024 va a ser algo extraordinario. Esta encuesta, realizada este año de enero a junio, recopiló respuestas de estudiantes de programas de 4 años. Encontró que la institución educativa que más promueve un ambiente sólido de libertad de expresión es la Universidad de Virginia, seguida por la Universidad Técnica de Michigan. No creo que sea una coincidencia que la Universidad Tecnológica de Michigan haya terminado primero el año pasado y segunda este año, en parte porque tienen una división bastante pareja entre los antecedentes políticos de sus estudiantes, y eso crea un ambiente mucho más saludable. Las peores escuelas para la libertad de expresión incluyen la Universidad de Nueva York, Columbia y en el último lugar, Harvard.
Cuando tienes, ya sabes, una proporción de 9-1 de estudiantes liberales y 1 de conservadores, eso crea una distorsión. Y por supuesto, cuando tienes, ya sabes, algunas de estas universidades tienen departamentos enteros en los que no hay un solo conservador. Más de la mitad de los estudiantes encuestados identificaron el conflicto israelí-palestino como el tema más difícil de discutir abiertamente, lo que marca un récord para cualquier tema desde que comenzaron las clasificaciones en el 2020. La guerra ha superado incluso el aborto y el control de armas, y estudiantes judíos, musulmanes, agnósticos y ateos informan de una incomodidad significativa al entablar una conversación sobre ella. En muchos casos, los profesores y los presidentes de las universidades tienen miedo de sus propios estudiantes. Ahora bien, para mí, tienen que demostrar algo de valentía en este caso, y creo que algunos de ellos lo hacen. Pero quizás aún más preocupante es cómo la cuestión de la libertad de expresión se está convirtiendo en un problema global. Sí, quiero decir, el panorama mundial de la libertad de expresión en este momento me asusta muchísimo. Quiero decir, Canadá creo que todavía está considerando aprobar una ley que penalice los delitos de expresión con cadena perpetua. Irlanda tiene una ley contra el discurso de odio que aprobó recientemente. Miles de británicos en 2015 y 2016 fueron arrestados por comentarios ofensivos en Internet, como si estuviéramos en una mala situación. En Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos la primera enmienda. Gracias a Dios tenemos un compromiso tan fuerte con la libertad de expresión. Pero vaya, eso se pondrá a prueba a medida que el resto del mundo se vuelva en contra de ella. Lukianov cree que las universidades necesitan hacer reformas masivas y sugiere que la encuesta sobre la libertad de expresión en las universidades podría ser una forma de hacer que los campus sean entornos más seguros para la libertad de expresión, e insta a los padres a utilizarlas y a decidir en qué escuela deben asistir sus hijos. A continuación, Cindy Jacobs de Generals International con una palabra de ánimo para Israel. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Cindy Jacobs de Generals International estuvo en nuestros estudios justo antes de la masacre del 7 de octubre del año pasado y compartió unas palabras sobre los intercesores en tiempos de guerra y sobre hacer sonar la alarma. Visitó nuestros estudios recientemente con otra palabra oportuna. Aquí está nuestra conversación. Cindy Jacobs, bienvenida de nuevo a Jerusalem Deadline. Gracias, siempre es maravilloso estar en la ciudad del Gran Rey. Sí, de hecho, el año pasado usted estuvo con nosotros y habló sobre la palabra para este año como 911, ¿cierto? ¿Cómo ha visto que se cumplió eso este año? Bueno, lamentablemente la orden fue llama al 911. Y entonces incluso los terroristas estaban en medio de ustedes. Parte de la orden fue, toquen la trompeta en Sión, den la alarma. Y eso sucedió. De hecho, recuerdo haberle dicho a mi esposo que nunca me había sentido incómoda en Jerusalén, pero que me sentía muy incómoda. Y esto fue aproximadamente una semana antes del ataque, el ataque del 7 de octubre. Y ya saben, hay muchas personas que podríamos hacernos. Ya saben, fue horrible. Pude sentir un dolor profundo del Espíritu Santo. Pero luego la segunda parte de la orden fue redentora, y lo fue. Pero después, Dios traerá un gran avivamiento a Israel. Vaya, me gusta esa parte. Sí. La nación se despertará espiritualmente y creo que estamos viendo que eso sucederá. Poco a poco.
No creo que mucha gente está invocando el nombre del Señor, eso es seguro. Entonces, ¿qué estamos viendo este año? ¿Cuál crees que es la palabra para este año? Bueno, este año Dios quiere usar a Israel para realmente acabar con el espíritu de los filisteos. Ya sabes, los filisteos han sido archienemigos de Israel. Si vemos históricamente el tipo de ataque que se produjo en las aldeas fronterizas, son los mismos que sucedieron en Siclac con David. Y ya sabes, todos estos diferentes. La Biblia usa el mismo lenguaje de decapitaciones y tomas de cautivos. Y entonces realmente se podrían poner estas atrocidades bíblicas de los filisteos e incluso lo que la Biblia habla sobre Gaza. Ya sabes, y es que la Biblia tiene mucho que decir sobre Gaza. Y entonces vemos que Dios va a levantar campeones. De hecho, mi oración por Israel es que no se detenga hasta que haya una libertad. Vaya, vaya, qué bueno. Creo que los libaneses estarán de acuerdo contigo en eso. El Líbano ha sido la única nación democrática cristiana en Medio Oriente. Y quiero decirles, creo y profetizaré que es la voluntad de Dios que haya un Yemen libre, una Gaza libre, un Líbano libre, un Irán libre y una Siria libre. Amén. Solo Dios puede hacerlo, pero quiero decirles que no debemos contenernos. Y a cualquiera que esté escuchando, quiero decirles que esta vez no podemos hacer concesiones. No podemos detenernos, no podemos ponerle las manos a Israel y decirle que no debe presionar hasta el final. Bien, muy rápidamente, ¿cómo debe orar la gente? Oremos para que Israel tenga éxito. Está bien. Que Dios unja a Israel en este momento. Sabes que los antiguos enemigos se están levantando, pero sabemos que Dios ha dado promesas preciosas. Así que, mientras intercedemos, por supuesto, por la protección de Israel, por la protección de los creyentes en estos países, hay una gran tragedia humana. Sabemos que el Espíritu de Dios derribará a los Goliaths de hoy. Así que como Dios le dio a David una unción para derrotar a Goliat, Dios dará una unción davídica para eliminar a los enemigos. Amén. Muchas gracias, Cindy, por acompañarnos hoy y por esas palabras tan poderosas. Más adelante, Israel sufre un golpe económico por la guerra, pero responde con resiliencia. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La guerra de Israel en 7 frentes ha ejercido una enorme presión sobre su economía. El analista empresarial John Medved de Orc Covert, sin embargo, dice que a pesar de todo, Israel no solo está sobreviviendo. Chris Mitchell tiene el informe. Luchar por sobrevivir es caro. Todo cuesta dinero y también tiene impactos en ciertas partes de la economía israelí.
como la construcción y la agricultura, donde los trabajadores extranjeros, en particular los palestinos, han desempeñado un papel importante. Ahora es difícil conseguirlos y hay escasez de mano de obra. Y en particular, el turismo es un desafío debido a los horarios de viaje y los vuelos. Ese sector funciona como uno de los motores económicos más importantes de Israel. Después del cierre por el COVID, tuvo un auge durante casi 2 años antes de que la guerra paralizara el turismo. Hay buenas noticias gracias al genio de Israel. Y la buena noticia es que la principal industria aquí en Israel es, ya sabes, porque pasamos por mucho tiempo hablando de ello, es la alta tecnología. Conocida como la nación de las empresas emergentes, la alta tecnología es responsable de más de la mitad de las exportaciones israelíes, representando casi el 20% del Producto Interno Bruto del país. El sector tecnológico sigue siendo muy fuerte. Tenemos empresas increíbles que lideran el mundo con ciberseguridad e inteligencia artificial, en tecnología alimentaria, en tecnología de defensa, en la nube, en movilidad alternativa y energía. Y lo que es notable es que en este año, ya en 2024, en medio de la guerra, los dólares de inversión que están llegando al panorama tecnológico israelí han aumentado drásticamente, alrededor del 40% en comparación con el año pasado, en la segunda mitad. Por lo tanto, y eso es, por cierto, lo que lidera el mundo en términos de repunte. A Estados Unidos le está yendo bien, a Israel le está yendo mucho mejor. Medved explica el origen del éxito de Israel. Sus raíces están en la Biblia, sus raíces están en la profecía, y es la profecía la que se hace realidad cuando te das cuenta de que el pueblo judío, el pueblo indígena de esta tierra, ha regresado a casa después de 2000 años de vagar. Ha reunido a los exiliados. Describe por qué esta misión bíblica impulsa a Israel. Somos un país importante, uno de los países más fuertes del mundo en términos de nuestra capacidad para defendernos. Somos líderes mundiales en muchas áreas de tecnología. Ayudamos a curar el cáncer. Ayudamos a alimentar al planeta. Consideramos que nuestro destino y nuestra misión no es solo sobrevivir. La supervivencia es fundamental, pero tenemos que contribuir al mundo. Tenemos que construir el mundo. Tenemos que ayudar a arreglar las cosas que se llaman Tikkun Olam. Es el mismo tipo de resiliencia que ayudó a los judíos a sobrevivir al Holocausto. Los huesos secos de la profecía de Ezequiel salieron de la superficie y tuvimos éxito. Pero no solo tuvimos éxito en sobrevivir, hemos tenido éxito en construir un país hermoso. Un país que no es solo diversión y buena comida, y hermosas playas y una infraestructura increíble, sino un país a la vanguardia de la construcción del futuro. Un país que cree en el futuro. Esa creencia en el futuro ayuda a Medved a mirar más allá de las amenazas inmediatas para tener una visión a largo plazo del destino de Israel. Somos un pueblo que ha sufrido durante miles de años y, sin embargo, todavía estamos aquí. Muchos de nuestros enemigos hace miles de años ya no están, no hay ningún recuerdo de ellos. Y si quieres una pequeña predicción, organizaciones como Hamas, cuyo único propósito es destruir al pueblo judío, bueno, ya sabes, tengo un consejo para ellos. Mucha gente ha intentado, gente mejor que tú, y todos han fracasado. Vas a fracasar. Y no habrá ningún recuerdo de este tipo de organización dentro de 1000 años. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por unirse a nosotros. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y acceder al contenido de CBN a través de las aplicaciones de CBN. Siga orando por Israel, por los rehenes en cautiverio, por nuestros soldados de las FBI y por todos aquellos que se encuentran en peligro. Y recuerde, el Dios que cuida a Israel, a usted y a mí, ni duerme ni se adormece. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.